Hola, soy José Carrasco, como siempre con vosotros desde la preciosa isla de Menorca. Hoy es día 10 de marzo del 2011. Estoy en el término municipal de Es Mercadal, al norte de la isla de Menorca. Estoy en la zona de Sarroca. La zona de Sarroca es algo así como una zona rural con un pequeño núcleo de construcciones. Es una zona muy desconocida en Menorca. Es una zona muy verde, de hecho es una de las mayores masas boscosas de la isla. Y desde aquí os voy a mostrar una finca que os quiero ofrecer, una finca rústica en venta. Todo lo que estáis viendo, la mayor parte, esos pinares en lo alto, no, pero sí estos llanos pertenecen a esta finca. Se trata de una finca de 120.000 metros cuadrados de extensión de terreno, 12 hectáreas, con dos construcciones, que son las que tengo enfrente. Yo creo que estamos hablando de, tal vez, no tengo los datos ahora mismo, los tengo que comprobar, pero aproximadamente debemos estar hablando de entre unos 120 y 150 metros. Luego veremos algo más en detalle estas construcciones. La tierra aquí es muy fértil. Basta ver toda la abundante vegetación que nos envuelve para darse cuenta. Un dato muy interesante, según el censo de Es Mercadal, y esta información aparece en la página web del Ayuntamiento de Es Mercadal, este núcleo de población de Sarroca tiene un censo de solo 30 y pocos habitantes, creo que son 34, que en verano se dobla, a lo mejor alcanzan pues unos 70. Por lo tanto, os podéis imaginar la tranquilidad de este lugar. Esta es una de las dos construcciones. Espero que en el vídeo se vea bien porque a mí me da el sol de cara. Me cuesta un poco ver lo que estoy grabando. Y esta es la casa principal, que como digo, luego me voy a acercar un poco. Aquí solo oímos a los pájaros. Y como decía, es un sitio sumamente tranquilo. Tanto es así que en lo alto de esta zona, en una especie de cumbre, donde hay unas pocas casas, hay un centro de meditación muy curioso, que vale, yo creo, la pena visitar. Así que os podéis imaginar que es uno de los sitios de la isla de Menorca que ya de por sí es muy tranquila. Pues este punto todavía, yo creo, debe ser probablemente el más tranquilo de toda la isla. Volviendo a la finca dispone de agua a través de un pozo compartido con otras fincas colindantes, con una en concreto, y tiene la posibilidad, ahora mismo no tiene electricidad, pero tiene la posibilidad de conectarse con la red eléctrica. Aquí tenemos otra perspectiva de la casa y de la boyera o cobertizo, vaquería, como queráis llamarlo en castellano. Fijaros que estamos totalmente rodeados de espesa vegetación, exceptuando este llano. Estos 120.000 metros de terreno son muy llanos en su mayoría. Luego me voy a acercar a otra zona desde la que voy a grabar un poco para que lo veáis.
Y aquí hay unos estupendos, creo que son, pues no estoy muy seguro, parecen almendros, pero el color de la flor me despista un poco. Esto es precioso. Y como decía, pues se puede conseguir electricidad. Esta es la casa que existe dentro de la finca, la que hemos visto desde atrás. Como veis, es una casa típica menorquina, muy antigua, lo que llamamos aquí una casa de payés. Necesita reforma completa. Os voy a mostrar un poquito solo porque la verdad es que no hay mucho que ver. Esta es la cocina. Está lleno de trastos, la verdad es que luce muy poco, pero como digo, la reforma tiene que ser completa. Suelo de piedra de pizarra, muy antiguo. Esta zona parece que se reformó en su día. Hay varias estancias, hay 3. Pero sin duda, para los que ya hemos reformado fincas antiguas, que por cierto ahora mismo estamos en esas mureras, estamos reformando 3 fincas importantes. Una de ellas tiene más de 100 hectáreas, más de 1.000.000 de metros cuadrados y llega hasta la playa. Es un proyecto muy bonito. Si alguno de vosotros quiere reformar una casa de campo o una finca rústica grande, sin ningún compromiso os podemos mostrar lo que estamos haciendo. Durante estos últimos 3 años hemos estado reformando fincas de este tipo y creo que hemos adquirido una muy buena experiencia y además estamos ofreciendo unos precios muy competitivos. Pero bueno, siguiendo con esta finca, la parte de arriba no tengo muy claro que tenga la solidez necesaria ahora mismo para aguantar mis más de 80 kilos, por lo cual no voy a andar mucho por aquí. Y bueno, creo que sí que está bastante sólido, pero bueno, ¿para qué arriesgarnos? Yo creo que así ya nos hacemos una idea de los volúmenes interiores. Y después está la otra construcción más pequeña, que es como una boyera, que está, digamos, anexa a esta. Este es el otro lateral de la casa, que da, no estoy muy seguro, creo que da al este. Ahora lo comprobaré. Aquí tenemos un pequeño habitáculo. La verdad es que hay muchos trastos por todo. La finca ha estado en desuso durante bastante tiempo. Y aquí esta pequeña construcción de la que os hablaba antes, que es muy interesante. La verdad es que estos espacios, una vez reformados, cambian tanto que luego son irreconocibles. Y una nueva toma
de la casa principal. Como veis, el paisaje es precioso. Y el interior. Aquí con los bebederos para los animales. Estoy en el extremo final de la finca, la zona que da más al sur. Como veis, estamos envueltos por algunas pequeñas montañas, algunas colinas, y aquí se puede escuchar un fuerte sonido del caudal del agua que baja y va a parar dentro de la misma finca. En parte va a parar a este aljibe que estáis viendo, y como se aprecia, la vegetación aquí es muy tupida, está repleto de plantas trepadoras, de hiedra salvaje que envuelve toda esta zona. Y ahora os voy a mostrar una panorámica diferente de la casa con el huerto, que son los árboles en flor que hemos visto antes, que yo había confundido con almendros, pero almendros está claro que no lo son porque tienen la flor blanca y además me parece que ya ha pasado el momento. Y parece ser que son árboles frutales que no acierto a distinguir. Pero lo más interesante es desde aquí que veáis esta estupenda imagen de la casa envuelta por todos estos árboles. Es una imagen idílica y yo creo la más representativa de esta estupenda finca, que como veis está en uno de los lugares, yo creo, más tranquilos de todo el Mediterráneo. Como siempre, me pongo a vuestra disposición para ampliaros cualquier información a través del número de teléfono 971 35 15 30 o a través de la dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias y os espero pronto en el próximo vídeo.